colectivo. Permítame, ¿alguien quiere hablar? Vamos a ver, denme un segundo. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Ok. Bueno, entonces, qué gusto, la verdad, poder estar nuevamente aquí con ustedes y poder llevar nuestra clase con mucha satisfacción, ¿verdad? En relación a cada día poder aprender más. De eso se trata. Vamos a ver. Vamos a iniciar. Déjenme ver un momento. Estoy tratando de subir la presentación. Permítanme un segundo. En relación a lo que son las instituciones, ¿alguien tiene una idea que entendemos por la palabra institución? ¿Quién podrá tener un concepto? Por ejemplo, si nos dicen en el examen o alguien tiene alguna idea o le preguntan en su examen, a ver, dígame, ¿qué es una institución del derecho colectivo del trabajo? ¿Qué cree usted o qué entiende? ¿O cómo podría dar un concepto? No una definición, sino que un concepto. A ver. Licenciada, yo digo que es el conjunto de normas y principios que regulan la actividad, el derecho del trabajo para colectivos de trabajadores y también colectivos de patronos. Ok, muy bien. Licenciada, ¿podría también indicarse como la forma de organización colectiva? Y también que integran la normalización colectiva existente, en este caso para Guatemala. Sí, y también una forma de expresarse de manera colectiva. Es la forma en que se utiliza para regular las relaciones colectivas, ¿verdad? Para facilitar lo que es la negociación, la solución de conflictos, todo lo que se refiere a lo que es la estructura en sí del derecho colectivo del trabajo, ¿verdad? Y aquí pusimos, por ejemplo, que las instituciones de derecho colectivo de trabajo conforman el contenido de esta área sustantiva del derecho de trabajo, que se dividen en las siguientes formas. Forma de organización colectiva, que se origina en la convención colectiva, la forma de normación colectiva y la forma de expresión colectiva, ¿verdad? Esa es la forma prácticamente que podemos interpretar las instituciones del derecho de trabajo. Si hablamos, por ejemplo, aquí entre algo ya más profundo en las instituciones de derecho colectivo de trabajo, por ejemplo, hablamos de la libertad de coalición. Es el fundamento de derecho colectivo de trabajo, significa la posibilidad de derecho de unirse temporalmente en defensa de intereses comunes. La asociación profesional, las instituciones de la representación, organización permanente de los trabajadores patronos en defensa de sus intereses, y el contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen bajo su responsabilidad a que alguno o todos sus miembros ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que debe de ser ajustada individualmente para cada uno de estos y percibida en la misma forma. El pacto colectivo de condiciones de trabajo, que es el que regula las relaciones entre las asociaciones profesionales de trabajadores, patronos, y fija las condiciones generales de prestación de los servicios, y los conflictos colectivos de trabajo, que regula los sistemas del procedimiento que se pueden seguir para resolver los conflictos surgidos de la reglamentación colectiva de las condiciones de trabajo. Solo una pregunta, saliéndonos un poquito del contexto. Para los que ya estuvieron conmigo el semestre pasado,
nosotros tenemos que conocer nuestro código de trabajo. Efectivamente, estamos viendo lo que es el derecho colectivo, pero es muy importante que nosotros conozcamos lo que es nuestro código. Pregunto, es una pregunta abierta, para quien quiera me la pueda contestar. ¿Cuándo se publicó nuestro código de trabajo? Acuérdense que yo les dije que les iba a hacer, a veces nos íbamos a salir un poquito, pero es importante por si ustedes no tienen el conocimiento, lo podamos reforzar. Vamos a hacer un tipo de dinámica de esta forma. Los jóvenes ya me conocen, que a veces les hago preguntas. A ver, Ana María. Dime. Licenciada, buenas tardes. Es para responder lo que preguntó. Se publicó en 2 fases. La primera el 25 de febrero de 1947, del artículo 1 al 190, y la segunda el 26 de febrero, del artículo 191 al 445. Exacto, muy bien, excelente. Este código, como dice acá, de conformidad con la historia legislativa de nuestro país, ¿verdad? Fue aprobado por el Congreso de la República el 8 de febrero de 1947. Ese fue el día que fue aprobado. Y entonces le corresponde un número de decreto 330 y fue publicado en el diario de Centroamérica en 2 fases. Y así, como dijo la compañera, por ejemplo, del 25 de febrero de 1945, desde el 1 al 190, y el 26 de febrero del mismo año, el artículo 191 al 445. Pero esto fue entregado a los trabajadores en una fiesta cívica, ¿cuándo? El 1 de mayo. El 1 de mayo. El 1 de mayo de 1947, ¿verdad? Eso lo hago únicamente para reforzar el conocimiento en relación a los que no tenían la información. Aquí, para los que ya estuvieron conmigo, vimos las reformas, vimos que anteriormente estas son todas las reformas, fueron publicadas en el diario de Centroamérica y también había otro diario. ¿Cuál era? El guatemalteco. El guatemalteco. El guatemalteco, ¿verdad? ¿Y ese diario en qué consistía o qué era? ¿Recuerdan? Era el diario oficial del gobierno. Muy bien, excelente. Entonces era el diario oficial en aquel tiempo. Les voy a subir todas las reformas para que ustedes lo tengan como material de apoyo. Aquí están, por ejemplo, todas las reformas: 526, publicado el 15 de julio, el decreto 623, el 27 de mayo, por ejemplo. Vamos a ver. Está lo que es el decreto 915, publicado el 4 de noviembre, el decreto 216, publicado el 2 de febrero. Vamos a ver qué más. También el 570, publicado el 28 de febrero. Está también lo que es el decreto 45 y 57, publicado el decreto 17 de junio y 3 de julio del año 1963, número 1618, publicado el 18 de octubre, y así sucesivamente. Coloqué un pequeño listado de decretos donde fueron reformados poco a poco. Es básicamente para que ustedes tengan un poco de aporte, ¿verdad?, a su conocimiento, aunque creo que esto ustedes ya lo manejan. Y así como dijo pues, nuestro compañero Diego, el guatemalteco era un periódico que surgió durante el gobierno general de Justo Rufino Barrios en 1873 y se mantuvo como diario oficial hasta 1972 y se funcionó con el diario de Centroamérica, ¿sí? Así fue como inició, ¿publicado qué? ¿Publicaba qué? Toda la actividad que aprobaba en leyes el gobierno de turno. Exacto. Todo lo que eran acuerdos, decretos, todo lo concerniente a asuntos oficiales, ¿verdad? Eso era lo que realmente consistía en lo que es el diario guatemalteco. Ahora bien,
Hay algunas personas que no sé si actualizaron su código. Yo les puse de tarea el semestre pasado que vieran las reformas. Acá, tanto del Código Civil, como del Código Procesal Civil, perdón, como nuestro Código de Trabajo. ¿Ya habían ustedes tomado en cuenta estas reformas? ¿Oyes? Sí, licenciada, la verdad que fue útil eso en su momento y ahorita los que estamos recibiendo clínicas también de laboral, sí nos ha tocado bastante, o sea, estamos más o menos en la jugada de esos temas, porque sí se tocan y esos dos artículos, el 327 y el 328, sí tienen bastante contenido que hay que estudiar. También el 329, pero sí es importante. Gracias, licenciada. Ok, entonces me alegra mucho que les haya servido. Prácticamente para los que están en clínicas y imagínense su código que no está actualizado, por favor, si es primera vez que ustedes están en mi clase, tomen en cuenta estos tres artículos, 327, 328 y 329, porque hubieron cambios y la verdad es que sí fueron pues, un poquito extensos. Entonces, sí es importante. Por ejemplo, saliéndonos un poquito de contexto, que ahorita vamos a regresar nuevamente. ¿Cuál es la diferencia anteriormente del 327 a lo que son las reformas? O sea, ¿en qué consistió la reforma del 327, por ejemplo? Yo me recuerdo que eran las En el notificaciones tema de electrónicas. notificaciones. En el tema de notificaciones, ¿verdad? ¿Y por qué lo estamos tomando en cuenta? Porque nosotros ya vamos a empezar ahorita a ver lo que son por ejemplo, los juzgados, vamos a ver lo que es el tipo de conflictos colectivos, de carácter jurídico, de carácter económico-social, vamos a poder estudiar un expediente. Acuérdense que los que estuvieron conmigo tuvieron la oportunidad de ver lo que son los decretos, autos, y entonces vamos a saber manejar los plazos. Entonces, para los que no, sí es importante que hagamos énfasis. Por ejemplo, si agarramos el 327, ¿verdad? El 327 dice las notificaciones. Antes había tres incisos, que era personalmente, por los estrados del tribunal y por el libro de copias. Ahora, ¿cómo es que quedó el 327? Solo notificaciones electrónicas, licenciada. Ajá. Y entonces, ¿qué fue lo que eliminamos del 327? El libro de copias. Uh-huh. ¿Qué más? El libro de copias, también el inciso B. Uh-huh. Del 327 solo el inciso C por el libro de copias. El 328 fue el que más se le eliminó porque el inciso B se eliminó, también todos los demás incisos. Y solo después de los incisos, el segundo párrafo también tuvo cambios. En otras solo palabras se cambiaron. Uh-huh. Por ejemplo, en el 328, ¿qué fue lo que más observaste que cambió? Esto es para hacer referencia a los compañeros que aún no han cambiado su código de trabajo, los insto para que lo puedan cambiar. Y se dieron cuenta, en el 327 habían tres incisos, que era personalmente, por los estrados del tribunal y por el libro. Hoy por hoy ese libro no existe, prácticamente es historia, ¿verdad? Ahora es de forma personal, por medios electrónicos y por los estrados del tribunal. Ahora bien, en el 328, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál creen ustedes que fue la diferencia? ¿Cuál es? Perdón, Elida, solo que en mi caso yo no encuentro mi código de trabajo, que lo toqué ayer y no lo encuentro. Si no, perdón.
Licenciada, buenas tardes. ¿Lo podría decir detalladamente? Yo estoy haciendo los apuntes que sí no los tenía. Gracias. No tengas pena. Anteriormente decía que las demandas, la reconvención, la primera resolución, se dicte al iniciar cualquier asunto, ¿verdad? Se notificará de forma personal. Aquí estamos hablando de la demanda, la reconvención, la primera resolución que se dicte al iniciar cualquier asunto. B, las resoluciones en que se mande a hacer saber a las partes o jueces tribunal es hábil para seguir conociendo en virtud de inhibitoria, excusa, recusación acordada. Entonces, las resoluciones, estoy leyendo primero nuestro código anterior, ¿verdad? Para que no nos vayamos a confundir. Las resoluciones en que se requieran la presencia de algunas personas para o acto para la práctica de una diligencia. Las que se fijan el término de una persona que haga o deje de hacerla, entregue, firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier cosa. Las resoluciones en que se acuerde hacer un apercibimiento y las que se haga efectivo las que contengan el día de hora para la vista, los autos, las sentencias, los autos para mejor proveer, las resoluciones que se otorgue o deniegue un recurso, las notificaciones no pueden ser renunciadas. Al hacer cualquier notificación que se refiere al artículo anterior, se entrará copia de la solicitud con la transcripción de la resolución en ella dicta, o solo la resolución cuando no haya recaído una solicitud, identificando en todo caso el expediente respectivo. Bueno, ahora, por ejemplo, el 328, les pregunto, primero, les voy a decir primero, vamos a ver, se notificará personalmente la demanda. Acuérdense que estamos hablando de la primera resolución, ¿verdad? La reconvención, la primera resolución que dicta al iniciarse cualquier asunto, todas las notificaciones personales que se practiquen a más tardar dentro del término de 6 días hábiles, contando a partir del día siguiente de dictada la resolución que se trate. El incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a la sanción que corresponda según la norma disciplinaria. Se hará constar el mismo día que haga y expresará la fecha, la hora y lugar en que se fue hecha e irá firmada por el notificado, pero si éste se negare a suscribir el notificador, dará fe de ello y la notificación será válida. Para hacer las notificaciones personales, el notificador o un notario designado por el juez o cosa solicitante y cuyo nombramiento recae perfectamente en el propuesto por el interesado, irá a la casa que haya indicado y en su defecto a la residencia conocida o el lugar donde habitualmente se encuentre, si no hallare la persona que deberá ser notificada, hará la notificación por medio de cédula que entregará a los familiares, trabajadores domésticos o a cualquier otra persona que viva en la casa. Y si se negara a recibirla, el notificador la fijará en la puerta de la casa, expresará al pie de la cédula la fecha, hora y entrega, y pondrá en el expediente la razón de haber notificado en esa forma. También podrá hacerse las notificaciones entregándose en las propias manos a los destinatarios, donde quiera que se le encuentren dentro de la jurisdicción del tribunal, la copia de la solicitud y la resolución o solo copia de esta. Cuando la notificación se haga por un notario, el juez entregará esta original, copia de la solicitud, el memorial, la resolución correspondiente, debiendo el notario firmar el libro, la constancia de darse por recibido. Los notarios asentarán la notificación a continuación de la providencia o resolución correspondiente. Los abogados de los litigantes no podrán actuar como notificadores en un juicio de que se trate. La cédula debe contener nombres, apellidos de la persona a quien se notifica, lugar, fecha, hora en que se hace la notificación, nombre y apellidos de la persona a quien se le entregue la copia de la resolución y la del escrito en su caso, la advertencia de haberse entregado la puerta, firma del notificador y sello del tribunal. Únicamente para notificar por una vez a las personas distintas que ella haya presentado la primera solicitud se aplicará el procedimiento de notificaciones personales. Todas las demás notificaciones, sin importar qué resolución se trate, se practicarán por medio electrónicos.
Para tales efectos se aplicará el procedimiento establecido en la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. Si se dan cuenta, aquí ya nos está mencionando qué ley. La Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. Correcto. Entonces, si se dan cuenta, pueden notificar de forma física a todas las partes cuando esté, por ejemplo, cuando se otorgue la primera resolución, pero posteriormente a que, por ejemplo, la persona, la persona que está presentando, por ejemplo, el conflicto de carácter jurídico, por ejemplo, porque hay dos tipos de conflicto colectivo, presenta su conflicto y resulta que lo que quiere es venir, presentarlo, pero él ya está obligado a colocar su casillero desde un inicio. La otra persona a la cual se le va a notificar que existe, por ejemplo, un conflicto colectivo de carácter jurídico, ni tiene idea que va a existir ese conflicto. Entonces, la persona que está presentando, por ejemplo, su conflicto de carácter jurídico en el Centro de Justicia Laboral, está iniciando, tiene que señalar a dónde se le puede notificar a esa persona por primera vez. Después, ya se le insta a la persona para que señale casillero, porque nosotros nos debemos de guiar por lo establecido en la Ley de la Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. ¿Sí? Entonces aquí, si se dan cuenta, ya nos hace énfasis a lo que es la notificación. Nos enseña el 328, el contenido de una cédula, cuando se notifica por primera vez, que es donde dice únicamente para notificar por primera vez, ¿sí? Se señala también lo que es los estrados, casi al finalizar del artículo 328, y entonces, por favor, sí es importante, y hago énfasis desde un inicio a las personas para que puedan, si no quiere cambiar su código, pueden hacerle, hay librerías donde actualizan el código y ponen las reformas en la parte de atrás del código. Entonces, pueden hacerlo de esa forma, por si ustedes no gustan gastar. Y el 329, a ver, ¿cuál es la diferencia del 329? ¿Qué dice el 329? ¿La versión vieja o la versión nueva? Primero la versión vieja, para que los compañeros miren y los instemos a que puedan cambiar sus códigos. Las demás notificaciones se harán los litigantes por los estrados o por los libros de copias del tribunal y surtirán sus efectos 2 días después de fijadas las cédulas en los estrados, de agregadas las copias a los legajos respectivos. De toda resolución se dejará copia al carbón íntegra y legible, la cual firmará y sellará el secretario del tribunal, consignada la fecha y hora en que la suscriba, y agregue a los legajos de lo que pondrá razón en los autos, identificando el respectivo expediente. Dichas copias se coleccionarán debidamente ordenadas y foliadas, atendiendo a las distintas clases de asuntos que se tramiten. Las copias de las resoluciones de carácter precautorio las coleccionará en forma reservada bajo su propia responsabilidad el secretario del tribunal. El secretario deberá cumplir con las obligaciones que le impone este artículo dentro de 24 horas de dictada la resolución, bajo pena de multa de 5 quetzales. La primera vez que incumpla, de 10 quetzales. Por la segunda, de distinción por la tercera. Las copias de las resoluciones servirán, asimismo, para la reposición de cualquier expediente que se extravíe. Ok, muchas gracias. Ahora, Diego, ¿cuál es ese 329 de forma resumida que nos dice nuestro código, el cual fue reformado? Dice así, artículo 329, reformado para el artículo 38 del decreto número 13-2022. Las notificaciones que se realicen a los litigantes por los estrados sufrirán sus efectos 2 días después de fijadas.
Ya se dieron cuenta, gracias Diego, ya se dieron cuenta la diferencia y lo importante que realmente es actualizar nuestro código. Hago la observación porque imagínense, yo sé que para todos nuestro código de trabajo le guardamos mucho cariño a nuestros códigos procesal civil, entonces, pero es importante, hice la referencia acá para que ustedes puedan actualizar estos artículos y a la hora de sustentar su examen no vaya a tener ninguna dificultad. Es únicamente una aportación que hago porque sé que estas preguntas se las van a hacer, así de sencillo. Entonces, es una aportación únicamente, ¿verdad? Entonces, regresamos a nuestra clase de Derecho Procesal Colectivo, pero sí era importante que hiciéramos énfasis. Bueno, sigamos. Gracias, jóvenes, por la ayuda. Ahora, vamos a ver si vemos que son, por ejemplo, si hablamos de lo que son las instituciones, que hablamos de que eran, por ejemplo, la forma de solucionar, por ejemplo, o facilitar la negociación o solucionar los conflictos, ¿qué entendemos entonces por características? ¿Qué entendemos por características? O los caracteres. Miren, pues, los Lina, caracteres. ¿Sí? Sí, perdón, Diego. ¿eso se refiere a la cantidad de audiencias que se pueden tener de manera sucesiva, que hasta cierto punto pueden ser limitadas dentro del tribunal, así como las actuaciones que se tienen por parte a través de las actas y donde queda registrado todo el proceso firmado por los miembros del tribunal y las partes? Así es. Entonces, en pocas palabras, por ejemplo, es la forma que nos sirve para comprender por ejemplo, cómo se regulan las relaciones laborales colectivas, ¿verdad? Del derecho de los trabajadores. Entonces, aquí estamos hablando, como dijo Diego, se actúa en audiencias sucesivas cuyo número de audiencias es sumamente limitado. Esto se puede apreciar en el trámite de los conflictos colectivos, en las audiencias que se celebran ante el Tribunal de Conciliación y ante el Juez de Trabajo y Previsión Social para obtener la declaratoria de justicia o injusticia de la huelga, por ejemplo, también el arbitraje. La actuación de las partes se asienta en actas que guardan la historia del proceso que deben ser firmadas por los miembros del tribunal y las partes. Las partes deben hacerse, por ejemplo, representar por representaciones si se trata de sindicatos, delegaciones, si se trata de grupos coaligados. Vamos a ver. Por ejemplo, dentro de los caracteres del derecho colectivo de trabajo se le señala como características propias. Está inspirado en la escuela sociológica que reconoce el derecho a la existencia de grupos sociales y en esta consecuencia un haz de garantías de defensa de los grupos de los trabajadores. Constituye un correctivo de la institución inferior del trabajador frente al empleador y persigue lograr el equilibrio colocándolas en igualdad para la concertación de las condiciones que debe respetar el contrato de trabajo. Por ejemplo, aceptar solicitudes del empleo en medios de la acción directa, procura la solución entre los trabajadores y empleadores de los conflictos de intereses colectivos. Reconoce, por ejemplo, en este caso, la existencia de una fuente de derecho dado que los propios interesados tienen la posibilidad, por la vía de los convenios colectivos de trabajo, de creación de derecho objetivo. Es una garantía de libertad, porque los hombres que carecen de poder económico pierden su libertad y por otra parte, aislados, carecen también de fuerza frente al Estado. Entonces, esa es la forma resumida, por ejemplo, que podemos entender en relación a los caracteres, ¿verdad? Es la forma de poder regular las relaciones laborales colectivas, como también proteger directamente los derechos de los trabajadores. Vamos a ver. Ahí, por ejemplo, vamos a mencionar, por ejemplo, a esbozo de cada una de estas, por ejemplo, caracteres. Él menciona 5 caracteres. Yo, la verdad,
les traté de poner una forma más resumida, pero de una forma doctrinaria, pues prácticamente existen diferentes caracteres. Por ejemplo, el carácter contingente, el carácter progresista, el carácter reglamentario, el privado, el concreto. Por ejemplo, en este caso, si hablamos del contingente, estamos hablando que el derecho del trabajo, por ejemplo, se convierte en, por ejemplo, en obsoleto con demasiada frecuencia, pues está sujeto a la historia del movimiento del obrero, junto con la técnica que pueden, por ejemplo, pudieran considerar, pudiera considerarse como duraderas, y se encuentran, por ejemplo, instituciones que han fracasado o desaparecido en mantener, por ejemplo, la vigencia de las trascendencias para, por ejemplo, en relación a lo que es la medida del progreso. Si hablamos en relación a lo que es, ¿qué es progresista? Por ejemplo, entendemos que el progresista, estamos hablando, como su nombre lo dice, es como una historia, ¿verdad? Que va de una forma lenta, pero constante. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un carácter reglamentario, pues podemos analizar lo que viene en relación a los orígenes de la administración del trabajo, ¿verdad? Con lo que se redujo el control de la seguridad, higiene, y solo se ocupó de formar reglamentos en aquellas profesiones que, por ejemplo, resultaran afectadas. Pero para evitar ser un poco complicado poder identificar cada carácter, entonces lo traté de colocar de esta forma resumida para una mejor comprensión, un mejor manejo del mismo, ¿verdad? Para poder entender, hacer la diferencia, por ejemplo, entre lo que es un carácter, por ejemplo. Ahora, si yo les pregunto a ustedes cuál es la diferencia entre un carácter o una institución, me lo podrían contestar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un carácter y una institución? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿No? Por ejemplo, si hablamos que las instituciones, por ejemplo, el derecho colectivo laboral de trabajo, por ejemplo, regula las relaciones que se dan entre patronos y trabajadores para la negociación o la solución de los conflictos, estamos hablando de convenios colectivos, mediación, coalición, sindicatos, ¿verdad? Ahora, si hablamos, por ejemplo, en relación a lo que es, por ejemplo, los caracteres, por ejemplo, estos son como para comprender o regular la relación colectiva. Entonces estamos hablando de la autonomía colectiva, igualdad de las partes, por ejemplo, extensión de acuerdos. A eso es a que nos referimos. La diferencia entre institución y carácter. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Un segundo. Ahora vamos a ver cuáles son las organizaciones de los tribunales de trabajo. A ver, esta pregunta se las hice, creo que el primer día donde nosotros, pues, realmente tuvimos la oportunidad de conocernos. ¿Cuántos juzgados de trabajo existen en el Centro de Justicia Laboral? 15 juzgados. 15, muy bien, Héctor, muy bien, excelente, Kimberly, Marcos, muy bien, entonces, ¿y cuántas salas existen? 4, y una Mazate. Exacto, excelente. Entonces, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de la organización de los tribunales de trabajo. Los tribunales de trabajo en materia procesal colectiva se organizan, en primer lugar, lo conforman los juzgados de trabajo y previsión social, que ya hablamos que son 15. Los encargados de conocer en primer grado el trámite de los asuntos de naturaleza colectiva. Y en segundo grado, estamos hablando, cuando hablamos en segundo grado,
Hablamos, por ejemplo, de las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, los cuales conocen en segunda instancia. Vamos al artículo 284. ¿Qué dice el artículo 284? Artículo 284. Los tribunales de trabajo y previsión social son, inciso A, los juzgados de trabajo y previsión social que para los efectos de este código se llaman siempre juzgados. B, los tribunales de conciliación y arbitraje. Y C, las salas de apelación de trabajo y previsión social que para los efectos de este código se llaman simplemente salas. Excelente. En el inciso A, ¿qué artículos podemos hacer referencia con el inciso A? Lo que leyó Diego, donde dice los juzgados de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llaman simplemente juzgados. ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, hagamos referencia o hagamos el llamamiento en ese inciso al 289 del Código de Trabajo. Pongámoslo, ver, ahí en el inciso 284, inciso A, póngale ver 289. ¿Y qué dice el 289? $289. Los juzgados están a cargo de un juez que debe ser abogado de los tribunales de la República, de preferencia especializado en asuntos de trabajo, nombrado y removido por la Corte Suprema de Justicia, por las mismas causas que procede la remoción de los jueces de primera instancia. Los jueces de trabajo y previsión social deben tener los requisitos que la ley exige para ser juez de primera instancia y gozan de las mismas preeminencias e inmunidades de aquellos. Los juzgados de trabajo y previsión social están constituidos además con un secretario que debe ser de preferencia abogado de los tribunales de la República o estudiante de derecho y los notificadores y escribientes que sean necesarios. Gracias, Karen. Y como estamos en derecho colectivo de trabajo, vamos a agregarle a ese inciso A, por ejemplo, B, o leer, como ustedes quieran, 292 del Código de Trabajo. Aquí ya viene la competencia de los juzgados. ¿Alguien lo puede leer? $292 del Código de Trabajo. ¿Qué dice? Artículo 292. Modificada la literal E y adicionada la literal H por el artículo 7 del decreto número 7-2017, el 6 de junio de 2017. Los juzgados de trabajo conocen en primera instancia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, inciso A, de todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos, derivados de la aplicación de las leyes y reglamentos del trabajo o de contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él. Inciso B. De todos los conflictos colectivos de carácter económico, una vez que se constituyan en tribunales de arbitraje, de acuerdo con las disposiciones del capítulo 3 de este título. Ok, espérame un segundo, Diego. Ahora si yo les pregunto, vas a continuar, pero dame un segundo. Si yo les pregunto, si el 284 dice que los tribunales de trabajo se componen por los juzgados de trabajo y previsión social, tribunales de conciliación y arbitraje y las salas de apelaciones, toquemos primer punto. Los juzgados de trabajo y previsión social, ¿por quiénes están compuestos? Lo acabamos de leer. ¿Tribunales de arbitraje también? Sí, pero ahorita vamos a hablar solo de los juzgados de primera instancia. No es de un juez, Lida.
El juez, el Pero juez es juez, secretario. son Ajá. 4, el Escribano. no, Notificadores y Comisario, notificador, secretario y juez. Muy bien, entonces, hace falta otro, pero no Comisario. recuerdo. Comisario, es cierto. si hablamos en relación a la integración de los juzgados, o sea, ¿quién integra los juzgados? Porque comenzamos desde nuestra base desde el 284, ¿sí? Del 284 partimos a la integración, que lo compone, según el 289, el juez, el secretario, los notificadores, escribientes que sean necesarios. Vale. Ahora, pasémonos a lo que es la competencia por la razón de la materia. El inciso A dice que hay conflictos individuales, colectivos, de carácter, ¿qué? Jurídico. Jurídico. ¿Sí? Y hay otro tipo de conflictos que dice el inciso E, que ¿cuáles son? Carácter económico. Ajá, pero ¿cuál es el nombre? O sea, yo me llamo Ligia Yesenia Hernández Reyes, o solo me llamo Ligia Yesenia. No, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre completo? conflictos colectivos de carácter económico. Exacto, económico y social, ¿verdad? Entonces, en este caso, aquí ya empezamos a ver la diferencia entre los individuales y los de carácter económico. Vale. Entonces, si hablamos de los individuales, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Son los que surgen? Entre patronos y Patronos y trabajadores, licenciada. Ajá. Pero sí, ambos entre patronos y trabajadores, pero ¿cuál es esa característica? ¿Derivados? Están derivados de las leyes y reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él. Muy bien. Entonces estamos hablando que aquí hay una característica que están derivados, o sea, que, por ejemplo, que surgió ese conflicto individual de carácter jurídico. En pocas palabras, ¿cómo podría resumir? ¿Por qué surgió? ¿O de dónde surgió? De las leyes y reglamentos. De las leyes y reglamentos ya existentes, ¿verdad? De las leyes y reglamentos. Y después vamos a ver con lo que es los conflictos colectivos de carácter económico-social. Pero en los conflictos individuales estamos hablando que surgen de lo ya existente. Estamos hablando de los reglamentos de trabajo, del contrato de trabajo, de lo que es íntimamente relacionado con él, lo que ya está, ¿sí? A eso es a lo que nos estamos refiriendo con lo que es el conflicto de carácter jurídico. Bueno. Ahora, en relación a lo que es, por ejemplo, los conflictos colectivos de carácter económico-social, una vez que se constituyen en tribunales de arbitraje de acuerdo a las disposiciones del capítulo 3 de este título. Aquí, en lo que es los conflictos colectivos de carácter económico-social, estamos hablando de las mejoras, de todo lo que la persona puede adquirir como un beneficio adicional, por decirlo de esa forma, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco cuál es en sí directamente el económico-social, pero me es importante que se pueda hacer valer o saber diferenciar entre el individual de carácter jurídico y el conflicto colectivo de carácter económico-social, ¿sí? Puedes continuar, Diego, si eres tan amable. Tienen también facultad de arreglar, en definitiva, los mismos conflictos, una vez que se constituyan en tribunales de conciliación, conforme a las referidas disposiciones. Inciso C. De todos los juicios que se entablan para obtener la disolución judicial de las organizaciones sindicales y de los conflictos que entre ellas surjan. Inciso D. De todas las cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de la aplicación de las leyes o disposiciones de seguridad social, una vez que la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social hagan el pronunciamiento que corresponda. Inciso E.
de los procesos contenciosos administrativos de trabajo y previsión social que se interpongan contra las resoluciones que imponen sanciones por parte de la Inspección General de Trabajo por el incumplimiento de la normativa laboral o por la obstrucción a la tarea de inspección, conforme a los artículos 269 al 272 del Código de Trabajo, previo agotamiento del recurso de revocatoria ante la autoridad administrativa competente. Inciso F. De todas las cuestiones de trabajo cuya cuantía exceda de 100 quetzales. Para determinar la cuantía, se estará al total de lo reclamado en un mismo juicio, aun cuando se trate de varias prestaciones, sin tomar en consideración para este efecto el monto de los salarios caídos. Y, inciso G, de todos los demás asuntos que determina la ley. Ok, perdón. Sí. Inciso H, de las acciones motivadas por la Inspección General de Trabajo por el incumplimiento a sus resoluciones que imponen sanciones y procuran subsanar las conductas que dieron lugar a la sanción. Ok. Gracias, Diego. A ese artículo, entonces ya vimos los juzgados de trabajo y previsión social. Entonces, estamos hablando, la integración, ya la vimos. Integración, fundamento, ¿quién integra los juzgados? ¿Jóvenes? En el 289, que estaba el juez y el secretario. Ok. Vamos entonces a la competencia. Aquí ya empieza la división. Aquí hay dos tipos de conflictos colectivos. ¿Cuáles son? Individuales. Colectivos de carácter económico. Exacto. Muy bien. Muy bien. Ahora agreguémosle otro punto adicional a ese 284, inciso A. Vámonos al artículo 62 de la ley del organismo judicial. ¿Y qué dice? El artículo 62 de la ley del organismo judicial. ¿Sí? Es competencia. Los tribunales solo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro de la materia y el territorio que se les hubiese asignado, lo cual no impide que en los asuntos que conozcan puedan dictar providencias que hayan de llevarse a efecto en otro territorio. Muy bien. Entonces aquí ya vimos la integración, vimos lo que es la competencia por razón de la materia, ¿verdad? Y fundamentamos también directamente en la ley del organismo judicial. Vamos con el inciso B. Los tribunales de conciliación y arbitraje. Licenciada, perdone, ¿qué artículo dijo de la ley del organismo judicial? 62. ¿Ya? Licenciada, solo una consulta. El 292 era entonces un llamamiento para el inciso A. Ah, gracias. Es que yo lo había colocado en el inciso B. Gracias, licenciada. Ahorita vamos a empezar con el B. Lo que pasa es que los juzgados de trabajo son los que conocen tanto los conflictos colectivos de carácter económico, social como jurídico, pero hoy vamos a ver más adelante esa división. Ahorita estamos viendo al principio, por ejemplo, cuando ya conforman, por ejemplo, el secretario, los juzgados, pues vamos a ver más adelante, el secretario del juzgado, el juez, lo que es un tribunal, pero por eso quiero que hagamos la diferencia en que los juzgados de trabajo, de ahí nace lo que son los conflictos de carácter individual, colectivos de carácter jurídico, o los conflictos de carácter económico-social. Ahora, ¿qué son los tribunales de conciliación y arbitraje? ¿Cuáles son? ¿No? Vámonos ahí, podemos hacer el llamamiento al 293. Vámonos al 293 ahorita. ¿Qué dice?
Perdón que les haga, les ponga a leer, pero es que tengo un poquito de dolor de gastritis, pero ustedes me van ayudando. ¿Qué dice el 293? Por favor. La- Artículo 293. La finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. Cada tribunal se integra así. Inciso A. Un juez de trabajo y previsión social que lo preside. Inciso B. Un presidente titular y 3 suplentes de los trabajadores. Inciso C. Un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Los cargos son públicos y obligatorios. Por la naturaleza de sus funciones, el cargo de presidente es permanente, en tanto que los demás fungirán un año comprendido de enero a diciembre. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación. Los representantes a que se refiere este artículo deben seguir cumpliendo las responsabilidades de sus cargos hasta que tomen posesión sus sustitutos. Sin embargo, podrán renunciar ante la Corte Suprema de Justicia si han cumplido ya su periodo. El secretario del juzgado cuyo juez preside el tribunal lo es a la vez de este también permanente. Solamente. Ok. Entonces, gracias. ¿Se dieron cuenta entonces que aquí hacemos énfasis al secretario, hacemos énfasis al juez? Entonces, en este caso, este Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en pocas palabras, ¿por quién está integrado? ¿Secretario y el juez? Pero, ¿qué dice el inciso A? Un juez de trabajo y previsión social. Que lo preside, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores y un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Aquí ya estamos hablando que tenemos a las dos partes, a la parte patronal y a la parte trabajadora, ¿verdad? Entonces, y estamos hablando que ya contamos con suplentes. Esas son las bases del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Vámonos a las salas de apelaciones de trabajo y previsión social. Ya sé yo entonces que los juzgados de trabajo y previsión social están conformados, están integrados por un juez, un secretario, ¿y qué más decía? Notificadores y escribientes, ¿verdad? La competencia, ellos manejan la diferencia que puede ser entre conflictos individuales de carácter jurídico y carácter económico-social. Los tribunales de conciliación y arbitraje están conformados por quiénes, o está integrado por quién. Por un juez de trabajo y previsión social que preside, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores y un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Muy bien. Si hablamos entonces de las salas de apelaciones y trabajo y previsión social, ¿cómo podrían estar integradas? ¿Qué dice el inciso C del 284? Se llaman únicamente salas. Aquí podemos hacer el llamamiento al artículo 301. ¿Qué dice 301? Artículo 301. Dichas salas están integradas por 3 magistrados propietarios y 3 suplentes electoral por el Congreso, electos por el Congreso de la República, debiendo presidir el tribunal. El electo en primer término y correspondiendo la calidad de vocales primero y segundo a los otros 2 en el orden de su elección. Tendrán un secretario que debe ser abogado de los tribunales de la República o estudiante de Derecho y los escribientes y notificadores que fueren necesarios. Ok, muy amable. Ahora ya vimos la integración de las salas. Ahora, ¿cuál es la competencia de las salas? Hagamos ahí el llamamiento al 303. ¿Qué dice?
Lo leo yo, licenciada. Sí, por favor. Artículo 303. Las salas de apelaciones de trabajo y previsión social conocen en grado de las resoluciones dictadas por los jueces de trabajo y previsión social o por los tribunales de arbitraje cuando proceda la apelación o la consulta. Muy bien, gracias. Entonces, esa es la competencia de las salas. Ahora podemos hacer también el llamamiento en base de la ley del organismo judicial y podemos hacer el llamamiento al artículo 86, que es lo que dice. Artículo 86. Salas. La Corte de Apelaciones se integra con el número de salas que determine la Corte Suprema de Justicia, la cual fijará también la sede, materias de que conocerán y competencia territorial de cada una de las salas. Exacto. Muy bien. Entonces, ya conocimos lo que es el 284, la clasificación de los tribunales, juzgados de trabajo y previsión social, tribunales de conciliación y arbitraje y las salas de apelaciones de trabajo y previsión social, de lo que son simplemente llamadas salas, ¿verdad? Entonces, si yo en este momento les pregunto, ¿cómo está integrada una sala? ¿Quién me contestaría? Contestaríamos por 3 magistrados propietarios, 3 suplentes, un secretario, escribientes y notificadores. Muy bien. En este caso, ¿cuál sería la competencia de la sala? El artículo 303. ¿Qué dice? Las salas de apelaciones. Es conocer las apelaciones. Correcto. ¿Pero qué apelaciones? De trabajo y previsión social. ¿Por los? Tribunales. Tribunales de arbitraje. De arbitraje. Exacto. Por ejemplo, el conflicto colectivo de carácter jurídico se tramitará igual que el conflicto de carácter económico social. Pregunta. Respuesta, no, porque los conflictos jurídicos, los conflictos individuales o colectivos o de carácter jurídico se tramitan como que fuera un ordinario, un expediente ordinario. En cambio, lo que es el conflicto colectivo de carácter económico social tiene otro tipo de requisitos. Entonces, en este caso, por eso es importante que hagamos la diferencia entre acá, por ejemplo, la competencia de las salas, por los jueces de trabajo y previsión social o por los tribunales de arbitraje. Ahora sí, ¿ya comprendemos esa diferencia? Sí, Ligda, gracias. Sí, Ligda. Sí. En el conflicto, por ejemplo, de carácter jurídico, únicamente está el juez. En cambio, por ejemplo, ya hablamos en los tribunales de conciliación, arbitraje, estamos hablando que aquí, ¿quiénes la integran? ¿Quiénes la integran? Un juez de trabajo, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores, un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. ¿Sí? ¿No? Sí, estamos. Bueno, ok. Poco a poco vamos a ir viendo la diferencia entre cada uno de ellos, ¿sí? En cambio, vamos a ver. Denme un segundo. Vamos a ver. Este acuerdo yo ya se los había compartido a los que estuvieron conmigo, pero como observo de que algunos no han estado conmigo, únicamente es el acuerdo donde se formaron las salas y los juzgados. Es para que sean de su conocimiento, porque me recuerdo que una compañerita dijo, yo solo sé que son, un compañero fue, perdón, 4 salas y la otra no sé dónde está. Este es el acuerdo que dio origen, por ejemplo, cuando se acordó la creación de los juzgados de trabajo y previsión social, lo que es en el Departamento de la República, ¿verdad? Con la finalidad de poder agilizar lo que era la justicia. Aquí está, por ejemplo, la sala, miren, Mazatenango, Suchitepeques. Ahí nosotros encontramos lo que es
la sala cuarta, ¿verdad? Aquí fue cuando se creó la sala tercera y la sala cuarta de apelaciones de trabajo y previsión social. La primera dice con la sede en la capital. Si hablamos de la primera, estábamos hablando de la sala tercera. Y con la segunda, que es la cuarta, estamos hablando de lo que es Mazatenango, Suchitepeque, ¿verdad? Aquí está cada sala. Cada sala tiene, por ejemplo, a su cargo cierta cantidad de juzgados, cuarto, octavo, undécimo. Es cuando se crearon en aquel entonces este acuerdo, si se da cuenta, en el año 97, no eran pluripersonales, como hoy por hoy son. Por eso dice solamente de primera instancia de trabajo y previsión social. Pero estos juzgados siguen estando, por ejemplo, bajo la jurisdicción de la sala primera, por ejemplo. Solo que ahora estamos hablando de juzgados pluripersonales, ¿verdad? Aquí hablamos de la sala segunda, los juzgados que tienen a su cargo, la sala tercera, la sala primera y la sala quinta, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda en relación a esto? ¿No? No, Linda. Gracias. Ok. No, Linda. Ok, va. Vamos a dejarlo hoy hasta aquí. Les pido mil disculpas, pero tengo un terrible dolor de gastritis. Entonces, vamos Licenciada, perdone, ¿puede repetir la diapositiva que está hasta arriba? Tú me dices cuál. Yo voy regresando y tú me dices cuál. Vamos. ¿La otra? ¿La otra? ¿La otra? ¿La anterior? Esa. Esa. Ahí estamos, licenciada. Gracias. No se preocupen porque al final les voy a compartir todo el material. Los jóvenes que han trabajado conmigo, pues ya saben, yo les comparto la información. Lo que trato únicamente es que estudiemos, porque si estudiamos va a ser mucho más fácil, no solo para el examen, sino para la vida. Así les va a costar menos lo que es estudiar o prepararse para su examen privado, ¿verdad? Bueno, les agradezco por su tiempo. Les espero el día miércoles. Gracias por su comprensión y les deseo una bonita tarde. Feliz tarde, jóvenes. Gracias. Gracias.